Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? A ver, vamos a colocar eso para que no se caiga. Hola, Milagros, ¿qué tal? Hola, Ani. A ver, sin preámbulos, comenzamos. Espero que hayan tomado un buen lonche. Tenemos que hacer Grecia, Roma, bárbaros, bizantinos, carolingios, musulmanes, feudalismos, hasta cruzadas. Así que espero de que hayan tomado mate, hayan tenido una buena comida, hayan desayunado cañigua, no sé para qué diablos es la cañigua, pero suena saludable, ¿eh? Y ahora sí, vamos a empezar. Grecia. Grecia es una civilización que aparece en Europa, Europa de Oriente. Se divide en 4 regiones. La zona 1 que está acá, fíjate en esta zona, se llama Grecia peninsular y está formada por la península balcánica. Grecia peninsular es la zona más importante de Grecia, esta zona que está aquí. Ahí se encuentra Atenas, Esparta, Tebas, las ciudades más importantes del mundo griego. La segunda zona de Grecia es esta región que voy a delimitar. Se llama Grecia insular. La palabra ínsula significa isla. Es la región de Grecia formada por islas, las islas del mar Egeo. La tercera región griega, fíjate por favor, se llama Jonia, es el nombre que le damos a las costas de Asia Menor. Repito, Jonia es Asia Menor. Y la cuarta región se va a llamar la Magna Grecia. Magna Grecia es el sur de la península itálica. Esas son las 4 regiones griegas, las voy a repetir. Grecia peninsular, los Balcanes. Grecia insular, las islas del mar Egeo. Jonia, Asia Menor. Magna Grecia, sur de Italia. ¿Cuáles son los grandes aportes griegos? Aquí están sus aportes, pero el más grande es la democracia. La democracia griega es distinta a la democracia nuestra. Nuestra democracia es una democracia delegativa, representativa. Tú no legislas, tú eliges a los congresistas que en nombre tuyo van a legislar. Nuestra democracia es en ese sentido delegativa, pero en Grecia no. El ciudadano en persona elige a los funcionarios y en persona legisla. El ciudadano vota para aprobar o desaprobar las leyes, vota para declarar la guerra o la paz a otras naciones. Entonces la democracia griega es directa, a diferencia de la nuestra. El ciudadano a través de las asambleas populares, repito, el ciudadano a través de las asambleas populares emite su voluntad de manera directa, una diferencia con la nuestra. En Grecia, los derechos solamente los tienen los ciudadanos varones. Los excluidos del régimen democrático son las mujeres, los extranjeros y esclavos. Esa fue pregunta de examen de admisión. Excluidos de la democracia clásica, extranjeros, mujeres y esclavos. En Grecia hay diversos aportes, aparte de la democracia, que es el más importante: la filosofía, la lógica, la estética, la dramaturgia, que es el teatro, los juegos panhelénicos, que son la base de los Juegos Olímpicos. Ahora, sin más preámbulos, paso al primer periodo de la historia griega, que se va a llamar periodo cretense. Este periodo corresponde a la isla de Creta. Los cretenses vivían en la isla de Creta y también son llamados los minoicos, la primera civilización de Europa. Repito, en la isla de Creta surge la primera civilización de Europa llamada los minoicos, llamados así porque su rey se llamaba Minos. Los minoicos construyeron este palacio asombroso. Mira este palacio, el más grande de la isla, el Palacio de Nosos.
Este palacio tiene más de 700 habitaciones y corredores tan intrincados que parece un laberinto. Este palacio inspiró una leyenda, la leyenda del laberinto de Creta, donde alguna vez vivió el famoso Minotauro, que es una leyenda ciertamente, cuentitos. Muy bien. Sin embargo, lo más importante de los minoicos es que van a crear el primer estado marino de la historia, un estado cuyo poder se basó en el dominio de los mares. ¿Cómo se llama ese tipo de estados? Talasocracia. Talasocracia. Un estado basado en el dominio del mar se le llama talasocracia. Después de los minoicos o cretenses viene el siguiente periodo llamado micénico, también conocido como periodo aqueo. Los aqueos, un pueblo indoeuropeo, se establece en esta región llamada el Peloponeso, y esta zona se convierte en el centro de su desarrollo cultural. En el Peloponeso aparece una ciudad famosa, Micenas, y si te digo Micenas, viene a tu mente este famoso monarca llamado Agamenón. Y si te digo Agamenón, viene a tu cabeza una guerra, la guerra de Troya. Entonces te preguntan en tu examen de admisión, ¿en qué momento de la historia griega se dio la guerra de Troya? Periodo micénico, periodo micénico. Chicos, acabé la primera PPT. Acabé la primera PPT y creo yo que es buen tiempo. Me habré demorado 5 minutos en la primera PPT. Sé que es violento, sé que es brutal, pero así tiene que ser. Es el inicio de tu vida preuniversitaria. Así que la etapa del colegio y de la condescendencia terminó. Comienza la etapa del maltrato. Así que ya, tienen que ser fuertes y crecer. Muy bien. Chicos, hasta ahí, ¿todo está claro? Pregunto. ¿Se va comprendiendo? ¿Puedo pasar con la siguiente PPT? O sea, pero, ¿cómo dijo que se llamaba el periodo misánico o cómo era? Micénico, Ah, ya, micénico. Gracias porque por la eso. ciudad se llamaba Micenas. Profesor, disculpe, ¿cómo se llamaban? Asambleas. Populares. Las asambleas populares. Desde ahí los ciudadanos emitían su voto. Claro que sí. Luis Ángel quiere las PPTs. Podemos discutirlo, podemos discutirlo. Periodo oscuro. En este periodo Grecia es invadida por distintas tribus indoeuropeas, siendo la más famosa la tribu de los dorios. Los dorios ingresan y van a introducir una nueva tecnología, el hierro. El hierro es ingresado a Grecia. El hierro ingresa a Grecia en el periodo oscuro, introducido por este grupo étnico llamado los dorios. En el periodo arcaico aparecen las polis, y tú dirás, ¿qué es una polis? Es el nombre de las ciudades-estado. Y atención con esto. En el mundo griego, la cultura griega vivía dividida en polis, en ciudades-estado autónomas e independientes. Ciudades-estado que eran completamente rivales de una ciudad vecina. Con esto quiero decir que los griegos nunca se unieron para formar un estado centralista. Si habían 30 polis, son 30 estados, cada quien con su propio gobierno por separado, autónomo, su propia moneda y leyes diferenciadas. Y lo que es peor, las ciudades griegas eran rivales entre sí. La peor enemiga de Atenas era Esparta, y Esparta se peleaba con Atenas, Mesina, Corinto, Micala y otras ciudades más. Entonces, ¿en la Grecia clásica hubo una capital? No, porque no era un estado centralista. Cada ciudad era un estado independiente. Ese es el periodo arcaico, periodo de surgimiento de las polis. En el periodo clásico, dos ciudades comienzan a tener hegemonía. ¿Qué significa hegemonía? Predominio. Predominio.
hablamos de las ciudades de Atenas y de Esparta. Y durante el periodo clásico se van a dar grandes conflictos bélicos, como las guerras médicas, de la que vamos a hablar en un momento. Vuelvo al periodo helenístico. Este periodo lo voy a explicar al final. Atenas y Esparta. Esparta es una ciudad fundada por los dorios. Si tú vieses a los dorios, de inmediato sacas quiénes son dorios, hombres de 1,80 m, más o menos mi talla. Yo mido 1,84 m. Mentira, chicas, mentira. Ya quisiera. Bueno, los dorios son gente así, enorme, fuerte, físicamente superior. Esparta es la gran potencia militar de Grecia. ¿Cómo se divide la población de Esparta? En 3 categorías: ciudadano, extranjero y esclavo. ¿Quién es el ciudadano? El hombre libre y con derechos. Y solamente los ciudadanos pueden ejercer cargos públicos y solamente los ciudadanos pueden ser propietarios. Sin embargo, también vienen los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Personas de otras polis que vienen a Esparta a hacer negocios. Extranjero es el hombre libre, pero sin derechos. Repito, el hombre libre, pero sin derechos. Y los esclavos carecen de libertad y carecen de derechos. Suelen ser mercancía comprada en el mercado, la mayoría de veces. En Atenas el ciudadano se va a llamar homoioi. Hacen servicio militar desde muy chiquitos. ¿Desde qué edad hacen servicio militar? 7 años. ¡Qué bestia! Alucina que a los 7 años viene el Estado, te saca de tu casa y te lleva al ejército a ser entrenado brutalmente. Los pequeños son abandonados en un bosque donde tienen que aprender a sobrevivir por su cuenta 3 años. Si sobreviven, regresan a la ciudad a ser entrenados como hombres. Se los mata de hambre, se les corta el pelo, se los golpea a diario, se les enseña a no tener miedo, a aceptar el dolor como parte de la vida. En Esparta se forman los soldados más poderosos y profesionales del mundo griego. Así funciona el mundo espartano. Acá están los periecos, acá están los hilotas. ¿Quiénes son los periecos? Los extranjeros. Y los hilotas, los esclavos, pero del Estado. Del Estado, son propiedad del Estado. El Estado los obtiene a través de la guerra. Y un esclavo es propiedad pública, o sea, del Estado. Ya está. Ese es el caso espartano. Chicos, ¿se entendió Esparta? ¿Puedo pasar a Atenas? Dime, por favor, ¿se entendió eso? Sí, profesor. Profesor. Atenas es fundada por otra tribu llamada los jonios, y los jonios son distintos. No son fuertes, pero son intelectuales. Aristóteles era jonio, Platón era jonio, Heródoto era jonio. Entonces los jonios son la tribu intelectual. Atenas es una potencia, pero no militar. Esparta tiene el ejército más terrible. Atenas tiene la flota más poderosa. Así que es una potencia naval. Y si domina los mares, su fuerza está en el comercio marino. Atenas tiene como sistema de gobierno representativo la democracia. Esparta es una aristocracia. En Esparta gobiernan los nobles. Y Esparta tiene 2 reyes. Esparta es una diarquía, un gobierno de 2 reyes. De 2 reyes. Atenas no. Atenas es una democracia. El ciudadano ateniense es el único que puede ejercer cargos públicos y el único que puede tener propiedad. Los extranjeros en Atenas son los metecos y los esclavos en Atenas son mercancía comprada por los ciudadanos en los mercados.
La gran mayoría de esclavos en Atenas, la gran mayoría pertenecen a particulares. Son comprados en el mercado y son mercancía. Muy bien, ese es el caso ateniense. El periodo clásico es el periodo de los grandes conflictos militares. Fíjate aquí, diablos. Periodo clásico, grandes conflictos militares. Y las guerras más famosas del mundo griego son las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Las guerras médicas son las guerras entre el Imperio Persa y las ciudades-estado griegas, griegos versus persas. Los persas querían apoderarse del mar Egeo, que es un mar muy comercial. Mira cuántas islas hay en el mar Egeo. Mira, por Dios, mira. Son cientos de islas. En cada isla hay comunidades y puertos. Así que es una zona de intenso tráfico comercial. El deseo persa por dominar el mar Egeo es la causa de las guerras médicas. Esta guerra empezó con la rebelión de una ciudad. Una ciudad cansada de vivir bajo el dominio persa, Mileto, se rebela contra dicho imperio y esa insurrección, la rebelión de Mileto, inicia las guerras médicas. ¿Cuántas son las guerras médicas? Son 3. Y las 3 la ganan los griegos. ¿Qué hicieron para ganar los griegos? Hicieron lo que nunca habían hecho. Se unieron. Las polis griegas se integran para formar una sola liga llamada Liga de Delos. El líder de esa liga fue una ciudad llamada Atenas. Con el poder de esta liga, Atenas derrota a los persas, la expulsa del mar Egeo y los persas se rinden. Al ser expulsados del mar Egeo comienza la decadencia del imperio persa. La ciudad más beneficiada con esta guerra es Atenas. Y Atenas comienza su periodo de hegemonía, comienza su siglo de oro. Entonces, si te preguntan, tras las guerras médicas y derrota persa, ¿qué ciudad fue la más beneficiada? Atenas, que comienza su hegemonía o siglo de oro. Sin embargo, la otra guerra importante es la guerra del Peloponeso, es la guerra entre Atenas versus Esparta. Esparta, la gran ciudad militar del sur, forma su liga llamada la Liga del Peloponeso. Fíjate en el mapa. Todas las áreas que están de azul son las aliadas de Esparta. Todas las áreas de azul son las aliadas de Esparta y las áreas de naranja son las aliadas de Atenas. Y la Liga ateniense, toda la zona de naranja, y la Liga espartana, toda la zona de azul, de celeste, se van a enfrentar en una terrible guerra civil, la Civil War de los griegos, llamada la Guerra del Peloponeso. Duró 28 años, fue una masacre, y ganó Esparta. Pero no vayan a pensar que Esparta, tras vencer a Atenas, inicia su periodo de hegemonía. No es así. Esparta domina el mundo griego por un tiempo muy corto. ¿Quién aprovechó de que toda Grecia quedó debilitada tras esta larga guerra civil? Macedonia. Macedonia aprovecha e invade Grecia. Hablemos de la hegemonía macedónica. Este hombre que está acá, chicos, hasta ahí, ¿me están siguiendo? ¿Vamos bien? Claro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Este hombre que está aquí es el rey de Macedonia más representativo, llamado Alejandro Magno. Macedonia formó también su propia liga, llamada Liga de Corinto, y Alejandro Magno se lanzó a invadir el imperio persa. El imperio persa era gigante. Por Dios, fíjate, todo esto que está aquí es Grecia. Y
todo esto que estoy sombreando era el imperio persa, tremendo estado, bueno, tremendo macroestado. Y los macedónicos de Alejandro invaden el imperio persa en 3 batallas. El imperio persa dejó de existir. Alejandro establece su capital en Babilonia y fue responsable de propagar la cultura griega por Oriente, dándose una fusión cultural. Lo griego y lo oriental se fusionan. Repito, lo griego y lo oriental se fusionan, y a esa fusión de lo griego y lo asiático se le llama helenización. Helenización, la fusión de lo griego y lo asiático. Alejandro Magno se muere y su imperio gigante se parte en 3: Macedonia, Persia y Egipto. Bueno, a esto también se le llama el reino de Siria, Macedonia, Egipto y Persia. Cada uno queda en manos de sus generales. Seleuco se queda con Persia, Ptolomeo se queda con Egipto y Antígono con Macedonia. Estos 3 reinos que surgen tras la desintegración del imperio de Alejandro se llaman los reinos helenísticos. Y ese es el periodo que me faltó explicar. Ese es el periodo helenístico. Fíjate. Se da el sincretismo entre Oriente y Occidente, la helenización, y surgen los reinos helenísticos, que son 3, ¿no? Egipto, Macedonia y Persia. Por Dios, acabé Grecia y lo hice en menos de media hora. Oye, estamos a buen ritmo. Estamos a buen ritmo. Y creo que podemos avanzar. Tengo la esperanza, tengo el sueño de acabar todo esto. Nos toca Roma. Ya. Pero no se asusten porque mira, viene Roma, viene bárbaros, viene bizantinos, musulmanes, feudalismo, cruzadas. Así que sufre peruano, sufre, dice una canción de Tongo. Así que chicos, van a tener que soportar. Muy bien. Roma. Roma fue una ciudad que apareció en el centro de Italia. Aquí está Roma. ¿Quién diría que esta ciudad que apareció a orillas del río Tíber iba a ser un imperio horrorosamente expansivo, que iba a tener presencia en 3 continentes, que iba a invadir el mar Mediterráneo? Roma al final fue la megapotencia del mundo antiguo. Roma se divide en 3 momentos: monárquico, republicano e imperial. Durante la monarquía, Roma fue gobernada por reyes. Durante la república, Roma fue gobernada por cónsules. Y durante el imperio, por emperadores llamados genéricamente César. César. Muy bien. Ahora, la monarquía es el periodo en que Roma fue gobernada por reyes y tuvo 7 reyes. Debes tener en cuenta que los fundadores de Roma, según las leyendas, son estos gemelitos, Rómulo y Remo. Según la tradición, abandonados a orillas del río Tíber y amamantados por la famosa loba Luperca. Esta escultura de la loba amamantando a los bebés es famosa, pues habla acerca de la fundación de la ciudad. ¿Quiénes son los fundadores de Roma? Un pueblo más antiguo llamado los latinos. Los latinos fundaron Roma. Sin embargo, Roma al comienzo fue gobernada por reyes latinos. Sin embargo, los etruscos, que son una cultura del norte de Italia, mira, acá están los etruscos, invaden Roma y se convierten en sus reyes. Así que Roma fue gobernada al comienzo por los latinos, los fundadores, y luego fue gobernada por los etruscos, los invasores. Los etruscos van a meter su religión, sus costumbres, su arquitectura, y debes saber que lo que llamamos romano
lo que llamamos cultura romana es la fusión de dos tradiciones. Lo romano nace de la fusión de lo latino y de lo etrusco. Fusión de lo latino y de lo etrusco. Ahora pasamos a la organización social. Patricios. ¿Quiénes son los patricios? La nobleza romana. Grandes propietarios. Los patricios o aristócratas son el grupo social que concentra los privilegios. Patricios nobles. Plebeyos, el populus, el pueblo común y corriente. Al comienzo no tenían derechos, pero los van a ganar progresivamente a través de la huelga, a través de la protesta. Los clientes son los plebeyos protegidos por un patricio. A ver, para que los chicos entiendan, necesito un alumno que diga yo para el siguiente ejemplo. ¿Qué alumno puede ponerse como ejemplo? Un alumno valiente y macho que diga yo para nuestro siguiente ejemplito. Ya no hay alumnos valientes, Dios mío. A ver. Cielo. Muy bien, pero Cielito, tú eres mujer. Necesito un alumno varón para que funcione esto. ¿Ningún alumno varón? ¿Ninguno, chicos? Dios mío, esta generación de cristal. Bueno, los hombres de mis épocas eran más atrevidos, ¿eh? Eran más atrevidos. Muy bien. Bueno, chiquitos, voy a intentar explicarlo así nomás. Supongamos de que cualquiera de ustedes es un plebeyo, pero bien pobre. Para vivir, porque tienes muchos hijos, requieres el auxilio de un noble, un patricio. ¿Qué voy a hacer yo? Y solicitan pensiones y parcelas. Yo te voy a dar eso, pero no va a ser gratis. A cambio quiero tus servicios. ¿Qué tipo de servicios? Cuando yo me presente públicamente, tu esposa y tus hijas tienen que servirme en los banquetes públicos. Cuando yo me vaya de viaje, tus hijos varones me deben acompañar y ser mi escolta personal. Cuando yo me presente un cargo público, ustedes van a hacerme propaganda y van a promover el voto por mi persona. Así nace una relación de dependencia entre un patricio y un plebeyo. Y este plebeyo protegido y subordinado a un patricio se llama cliente. ¿Se entendió, chiquitos? ¿Se entendió? Por favor, verifiquen. Muy bien, listo. Vamos a los esclavos, niños de cristal. Muy bien. Dios mío, la culpa la tiene el K-pop, sí, difundiendo esa masculinidad frágil. En mis tiempos, ¿quiénes eran los hombres? Schwarzenegger, Chuck Norris, Van Damme, gente macha. En tus tiempos, ¿cuál es el atractivo masculino? Ese tipo flacucho y delicadito de crepúsculo. Sí, el vampiro rarito. Muy bien, son otros tiempos. Aunque ese tipo al final fue un actorazo, ¿eh? Yo vi su papel en Batman. El Batman es uno de los mejores Batman que he visto, el que hizo ese actor, ¿eh? Un Batman dolido y golpeado por la pérdida de sus padres. Buen Batman, ¿eh? Para allá. Muy bien, y aquí están los esclavos. Se acabó. República. República Romana. Durante la República ya no hay reyes. ¿Quiénes gobernaban Roma? Senado, magistraturas y asambleas. El Senado proponen las leyes, pero no las aprueban. Las aprueban las asambleas. Otra vez, Senado propone la ley, pero ¿quién las aprueba? Las asambleas. Las asambleas. Ya no hay reyes. ¿Quiénes van a gobernar reemplazando a los reyes? Los cónsules. Se eligen a dos.
para ser la cabeza del Estado y dirigir el ejército. Son como los presidentes romanos, pero gobiernan por un año. Repito, ya no van a haber reyes, van a haber cónsules. Acá hay otros funcionarios que tú lo vas a leer en tus tiempos libres. El pretor, que gobierna una provincia, el censor, que hace la estadística, el censo, los ediles, el poder municipal. El tribuno de la plebe es como la defensoría del pueblo romano. Otra vez, tribuno de la plebe, defensoría del pueblo en Roma. Y el dictador es el magistrado extraordinario que solamente aparece en casos de emergencia y que asume todos los poderes del Estado para salvar la República. Es el magistrado extraordinario que aparece solo en casos de emergencia para salvar la República. Muy bien. Hablemos del derecho. Al comienzo, los pobres plebeyos no tenían acceso a cargos públicos. Estos cargos no eran para la plebe, lo cual era bastante injusto. ¿Qué van a hacer los plebeyos? Van a sublevarse, van a protestar, como se ve en este grabado, y van a amenazar a la nobleza de irse a fundar su propia ciudad frente a Roma, si es que no le daban derechos ni cargos públicos. El Senado, preocupado de que los plebeyos abandonen la ciudad y vayan a fundar una nueva al pie del famoso Monte Aventino, decidió darle derechos al pueblo. Con la ley de las 12 tablas se estableció la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Los plebeyos, muy contentos, regresaron a Roma, pero ahora querían el acceso al consulado, es decir, el acceso a los cargos públicos. Este derecho se le otorgó a través de la ley Licinia. Con el tiempo los plebeyos querían otra cosa. Queremos el derecho a casarnos con mujeres de la nobleza. Ahí los senadores dijeron, no, mi hija noble, contigo, chusma, jamás. O sea, ¿Y qué hicieron los plebeyos? Se fueron al Monte Aventino. Ahora sí no regresamos. Ahora sí nos dolió, hijo mío. Y el Senado dio su brazo a torcer y los plebeyos regresan. La ley Ogulnia permitió que la chusma, o sea, la plebe, acceda a los cargos sacerdotales. O sea, la plebe fue ganando derechos a través de la protesta social. Expansión romana. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Sí. Excelente. Vamos rápidamente a la expansión romana. La guerra más importante en la historia de Roma son las guerras púnicas, sin duda alguna. Estas guerras enfrentan a Roma y a Cartago por el control del Mediterráneo occidental. Cartago es una ciudad fenicia, ubicada en lo que actualmente es Túnez. Cartago era una gran potencia naval. Desde Túnez había colonizado otros territorios, como las islas de Sicilia, habían colonizado el sur de la península ibérica, el sur de España, y estaban propagados con una red de colonias. Era la gran potencia de Occidente y Roma combate contra ellos por el dominio del mar Mediterráneo. Fue una guerra difícil. Un general cartaginés llamado Aníbal Barca, en la Segunda Guerra Púnica, atacó Roma por donde menos se le esperaba, cruzando los Alpes. Solamente 2 locos y enfermos en la historia se han arriesgado tanto cruzando los Alpes. Alucina avanzar con tu ejército por caminos de apenas 1 metro de ancho, al lado de acantilados, al lado de abismos, al lado de precipicios. Hijo mío, en medio de la ventisca, el ataque de las tribus rivales, en medio del invierno. Por Dios, era un infierno. Y el tipo loco
cruzó los Alpes para atacar a Roma con elefantes de guerra. Roma estuvo sitiada 9 años y estuvo a punto de desaparecer. Cartago fue el enemigo más espléndido que tuvo Roma, el más espléndido. Y finalmente, Cartago cayó. En la Tercera Guerra Púnica, Roma destruye Cartago, se apodera del Mediterráneo, toda la población de Occidente, Roma la esclaviza y comienza un apogeo del comercio esclavista y se incrementa el ayer publicus. Cuidado con esto, ¿qué es el ayer publicus? El ayer publicus son las tierras ganadas por conquista militar. Repito, el ayer publicus son las tierras ganadas por conquista militar. Esas tierras se las entregan a los patricios, quienes tenían dinero para poder invertir y construir grandes haciendas. Aparecen latifundios gigantes. Y a los plebeyos no les dan nada. ¡Qué injusticia, eh! Tras la guerra, los que reciben grandes extensiones de propiedad son los patricios, quienes fundan haciendas enormes llamadas latifundios. Y los plebeyos no se les da ningún beneficio. La guerra los ha empobrecido porque tuvieron que pagar impuestos. Y ahora no pueden competir los pequeños agricultores con las grandes haciendas. Y los plebeyos arruinados tienen que vender lo único que les queda, que es su parcela. En Roma la ley es muy clara. Plebeyo que no tiene parcelas no es ciudadano, pierde sus derechos. Entonces, hijo mío, las guerras púnicas hizo que los ricos terminen más ricos y los pobres terminen más pobres. ¿Qué hicieron los plebeyos? Protestan y exigen tierras. Quieren el acceso al ayer publicus y esa demanda fue recogida por estos hermanos, los más famosos hermanos romanos, tras Rómulo y Remo. Estamos hablando de los hermanos Graco. Acá está Tiberio Graco. Él propuso una ley para que el ayer publicus se reparta entre la plebe. Ley agraria. Repito, lex agraria, el reparto del ayer publicus, las tierras del Estado, entre la plebe. Y Cayo Graco propuso una ley también bastante populista, la lex frumentaria. Se reduce el precio del trigo para la gente más pobre. Si eres pobre, puedes comprar trigo barato. Es una ley asistencialista para los más pobres. Famosos los gracos, luchadores sociales. Sin embargo, hijo mío, la historia de Roma termina en guerras civiles, en conflictos internos. Se van a enfrentar dos partidos que se repudiaban. El partido senatorial, que representa a la nobleza, la aristocracia patricia, también conocidos como los optimates, viene del término optimus. Y si te digo Optimus, ¿qué viene a tu cabeza? Si te digo Optimus, ¿qué viene a tu cabeza? No me vayan a decir Optimus Prime de los Transformers, ¿eh? Optimus, ya sabía, Yerli, muy bien. Optimus significa los mejores hombres, criados en las mejores familias. O sea, los optimates son la gente más rica, pues, más platuda. Viene de Optimus, los mejores. Y por otro lado tenemos al partido de los populares. El Partido Popular es dirigido por nobles, pero por nobles con intenciones electorales. Nobles que han hecho plata, pero que quieren poder político. Y para eso adivina qué hacen estos nobles. Populismo. Plebeyos, vamos a hacer reformas a favor de ustedes, les vamos a dar tierras, vamos a subir los salarios, vamos a reducir los impuestos, no más pobres en un país rico. Y la plebe se deja guiar por estos líderes populistas y apoyan este partido. Y estos partidos se van a masacrar en las guerras civiles romanas. Otra vez,
En las guerras civiles se enfrentan dos partidos. Optimates, el partido senatorial, que representa los intereses de la aristocracia, y populares, un partido de nobles, pero que promueve reformas a favor de la plebe. Se masacran. En la primera guerra civil se enfrenta Mario de los populares contra Sila de los senatoriales. ¿Quién ganó la primera guerra civil? Sila. Esto acaba con 70.000 muertos, una mortandad horrorosa. Te cuento, para evitar más guerras, se forman alianzas llamadas triunviratos, y en historia romana hay dos triunviratos, primer y segundo triunvirato. El primer triunvirato estuvo formado por Julio César, Pompeyo y Craso, tres grandes generales y hombres de negocios. Se reparten el poder para evitar más guerras, pero esta alianza, llamada primer triunvirato, se rompe con la muerte de Craso. Muerto Craso, César y Pompeyo, que eran enemigos históricos, se enfrentan en la Segunda Guerra Civil. Segunda Guerra Civil. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Civil? César gana la Segunda Guerra Civil y se nombra dictador. Se nombra dictador. Y César hace un gobierno a favor de la plebe, porque él es del Partido Popular. ¿Quiénes lo odian? Los nobles que organizan su asesinato. Y cuando César ingresó al Senado, un grupo de nobles optimates, al grito de muerte al tirano, se lanzan sobre él y le meten 24 puñaladas en la espalda. César muere, asesinado por el Senado. Muy bien. Muerto César. Y creo que esto te conté hace 2 semanas. César, con 50, fue amante de una reina egipcia de 18. Sí, él tenía 50, la reina egipcia 18, se llamaba Cleopatra. A Cleopatra le gustan mayores, esos que se llaman señores, y tuvo un hijo con César. Y creo que sí te conté que como no podía dar a luz, el niño nace con el corte y a eso se le llamó cesárea o corte para César. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto, hablemos del segundo triunvirato. Octavio, Lépido y Marco Antonio, los tres son del Partido Popular, han hecho una alianza para enfrentarse al Senado y derrotan al Senado y a los optimates y se reparten Roma. Octavio se queda con Occidente, Lépido con África, Marco Antonio con Oriente. Con el tiempo Lépido renuncia a ser gobernador, se convierte en sacerdote. Octavio en Occidente, Marco Antonio en Oriente, a pesar de ser del mismo partido, se van a enfrentar por temas personales en la Tercera Guerra Civil. Así que si te preguntan, ¿quiénes se enfrentan en la Primera Guerra Civil? Mario y Sila. ¿Quiénes se enfrentan en la Segunda Guerra Civil? César y Pompeyo. ¿Quiénes se enfrentan en la Tercera Guerra Civil? Octavio y Marco Antonio. ¿Quién ganó? Octavio. Marco Antonio se suicida. Él fue amante también de Cleopatra. Cleopatra fue amante de César y de Marco Antonio. Era una mujer inteligente que utilizaba la peor arma femenina, que es la seducción, para poder atraer hombres poderosos y fortalecer su régimen. Era una mujer de Estado, no era una bandida que quería estar con hombres fuertes, para nada. Era una mujer que utilizaba la seducción para atraerse poderosos hombres de Estado a su corte y así fortalecer su posición dentro de Egipto. Es una mujer de Estado. Muy bien. Listo, ya está. Marco Antonio y Cleopatra se suicidan, Octavio toma el poder y se convierte en emperador. Hijo mío, aquí está el gran Octavio. Gobernará con el nombre de Augusto. Su gobierno se llama Siglo de Augusto.
debes saber que el famoso Augusto le dio a Roma lo que tanto le faltaba: estabilidad, orden. Comienza un periodo de orden interno llamado Pax Romana. Si hay orden, que es lo que le falta a nuestro país, por Dios, pero si hay orden interno, pregunto, ¿qué pasa con la economía? Prospera. Si hay orden, la economía prospera. Y si la economía es próspera, las artes y las letras florecen. En el llamado siglo de Augusto, hijo mío, se dio esta coyuntura de gran desarrollo económico y cultural. Después de Augusto hay otros emperadores famosos, como el emperador Trajano, que logró la máxima expansión territorial. Él llevó a Roma a su máximo nivel expansivo. Caracalla, este emperador, a través de la ley antonina, otorgó ciudadanía a todos los hombres que paguen impuestos. Bastaba con pagar impuestos para obtener ciudadanía en Roma. Pero los emperadores más famosos son Constantino y Teodosio en el plano del cristianismo. ¿Por qué? Constantino fundó una ciudad famosa, Constantinopla, la ciudad más bella de Roma en Oriente. Y Constantino, con el Edicto de Milán, estableció la libertad de cultos y la tolerancia religiosa. Antes del Edicto de Milán, los cristianos eran perseguidos brutalmente en Roma y eran procesados y ejecutados. Con el Edicto de Milán se establece la tolerancia religiosa. Y Teodosio, con el Edicto de Tesalónica, vamos a colocar acá, Edicto de Tesalónica, Teodosio oficializó el cristianismo, convirtió el cristianismo en la religión oficial de Roma. Al acabar su historia, el Imperio Romano quedó partido en dos. No hay mapa. Roma de Occidente y Roma de Oriente. Esta división lo hizo Teodosio porque tenía dos hijos que ambicionaban el cargo imperial y los partió en dos, y cada hijo gobernó un pedazo del imperio. El último emperador de Roma es un chibolito llamado Rómulo Augustulo, que cayó en el año 476 en la coyuntura de las invasiones bárbaras. Y acabé. Los dos temas más grandes han sido terminados, chicos. Grecia y Roma. Por Dios. Entramos a la Edad Media. Chicos, hasta ahí se va entendiendo. Vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, vamos a descansar unos minutos. Vamos a descansar unos minutos para preguntas abiertas. Pueden preguntar lo que quieran, si tienes alguna duda, alguna curiosidad. Profesor, ¿por qué Marco Antonio se suicidó? Porque fue derrotado por Octavio en la Tercera Guerra Civil, y Octavio lo quería capturar y ejecutar públicamente. Así que Marco Antonio optó por la salida menos humillante y se atraviesa el vientre con su espada. Cleopatra iba a terminar igual, así que la reina Cleopatra decide envenenarse. Permite que una cobra le pique el cuerpo. También se suicida. Listo. Por ahí, otra pregunta. Y profesor, ¿por qué, cómo es que Roma en su batalla logra obtener el control del mar? Roma derrota a Cartago en 3 guerras púnicas. Cartago era la mayor potencia naval y en el mar los cartagineses parecían invencibles.
Pero los romanos tuvieron suerte también. Los buques de guerra de Cartago, llamados quinquerremes, fueron copiados y adaptados por Roma. Y tuvieron suerte para eso. En un naufragio, un barco de Cartago, un barco de guerra, un quinquerrén, se estrella contra las costas del sur de Italia. Los romanos saltan sobre el barco, pero como perros sobre la carne. Lo desarmaron pieza por pieza y entendieron el mecanismo de construcción de estos navíos avanzados, y los romanos replicaron estos barcos en sus astilleros. Así que copiaron la tecnología fenicia para estar al mismo nivel que ellos. ¿Se entendió, hijo? Sí, profesor. Excelente. Por ahí otra pregunta, otra Profesor, duda. ¿los optimates solamente son un partido o son una clase social? Es un grupo social. Los optimates son la vieja nobleza, los patricios de antiguo origen, los de las mejores familias. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más por ahí, chicos? Nos queda 2 minutos para conversar. Estamos en 2 minutos de descansito para poder conversar. Estamos en 2 minutos. Podemos hablar de política, fútbol, videojuegos, K-pop. Ustedes dirán. Aunque en realidad no sé nada de K-pop, porque el macho que se respeta no escucha K-pop, ni ve doramas. Ni se viste con colores pasteles como Bad Bunny. Eso no puede ser el modelo de la masculinidad. Eso no puede ser el modelo de la masculinidad. Muy bien. Listo. Invasiones germanas. Muy bien. Respiramos. Nos preparamos para las invasiones germanas. Muy bien. Ahí está mi amigo Jerry. Ya está. Seguimos. Las invasiones germanas son las invasiones bárbaras. ¿Quiénes son los bárbaros? Son los pueblos extranjeros que habitaban fuera del Imperio Romano. Fuera de Roma habitaba un grupo de pueblos conocidos como los bárbaros. No hablaban latín, tenían costumbres distintas a la romana, y los bárbaros que van a atacar Roma en el siglo III son los llamados pueblos germanos. ¿Cómo son los germanos? Rubios, 1,80 m, ojos azules, fornidos. Y los germanos, hijo mío, habitaban más allá de la frontera romana, habitaban en la zona oriental de la actual Alemania. Sin embargo, los germanos van a invadir Roma, producto de diversos factores. ¿Qué factores empujan a los germanos a Roma? Primer factor, mucha población. Germania estaba sobrepoblada y al haber tanta gente en Germania, que comienza a escasear los alimentos. Así que mucha gente empezó a migrar a Roma por la falta de recursos en Germania, por el exceso demográfico. Siguiente factor, cambio climático. Las temperaturas bajan dramáticamente en Germania. Les hago una pregunta. Dije una pregunta. Si hay descenso de las temperaturas y hace mucho frío, ¿qué actividad económica es la más afectada? ¿Qué actividad económica? ¿Actividad agraria? Muy bien, la agricultura se va al diablo. Y cuando la agricultura
decae, hay hambruna, hay miseria. La gente migra masivamente hacia Roma, escapando de la miseria y de la hambruna. Pero por si fuera poco, llega el peor factor de todos, los hunos. Los hunos son un pueblo terrible que vienen desde Oriente, vienen desde Mongolia, y los hunos han llegado. Los hunos, hijo mío, vienen con caballos, arcos, son arqueros a caballo. Los hunos son violentos. ¿Han visto esta serie animada llamada Mulan? ¿Han visto Mulan? Sí, profesor. Ya. ¿Han visto cómo representan a los hunos? Furiosos, salvajes, asesinos, ultrajadores. Muy bien. Los hunos llegan con todo y los hunos masacran a los germanos y son violentos. Te cosen la boca, te abren la boca, te echan metal derretido a la boca, a los párpados. Son un pueblo cruel. Y los germanos escapan como loquitas, huyendo de los hunos. Entonces, ¿cuál fue la principal causa para la migración germana? Están huyendo de los hunos. Muy bien. Una vez que hemos comprendido esto, tienes que saber que al comienzo, el primer pueblo germano que le pidió permiso al emperador romano fueron los visigodos. Los visigodos eran como 1 millón y estaban migrando, buscando tierras. Eran como los venezolanos del siglo III, un pueblo que huía de la pobreza y de la violencia de su tierra. Migraban masivamente buscando futuro. ¿Qué hizo el emperador romano? El emperador de Roma los dejó ingresar a cambio de que se conviertan en soldados y en colonos del imperio. Se los dejó ingresar a Roma. Te pregunto, ¿el ingreso visigodo a Roma fue violento o fue pacífico? ¿Tú qué marcarías? ¿Tú qué marcarías? ¿El ingreso visigodo a Roma fue violento o pacífico? La respuesta sería, fue una migración pacífica, ya que recibieron la autorización del emperador romano. Se convierten en soldados del imperio. Sin embargo, hijo mío, ocurren más cosas. Debes saber que los godos se convirtieron en soldados, trabajaban para el imperio, pero al imperio no les interesaba a los godos. El sueldo y el salario no llegaba. La comida para las tropas godas tampoco llegaba, era desviada por generales corruptos a sus mercados particulares. Y finalmente los godos, muertos de hambre, tuvieron que languidecer. Y empujados por el hambre, los godos se sublevan. Empieza la gran sublevación de los godos, quienes atacan una ciudad romana llamada Adrianópolis. Adrianópolis es una ciudad importante en Roma, un granero, ahí se guardaban alimentos. Y debes saber, hijo mío, de que en la batalla de Adrianópolis se da el primer conflicto violento. Repito la idea, los godos, cansados de la explotación, se rebelan, atacan una ciudad de grano, una ciudad que era un depósito llamada Adrianópolis, y ahí comienza la primera gran batalla entre germanos y romanos, batalla de Adrianópolis. La victoria fue para los godos, mueren miles de romanos, y los godos, después de esta victoria, saquean Roma. Después de que Roma fue saqueada, los godos se establecen en España y ahí forman su reino, el reino visigodo. El reino visigodo es el primer reino germano en Occidente. Después de los godos vienen los francos, que se van a establecer en el centro de Europa, lo que actualmente es Francia.
En esa época Francia se le llamaba las Galias. Luego los anglosajones se van a establecer en las islas británicas. Los vándalos se van a establecer en el norte de África y estos son los reinos germanos más famosos: visigodos, francos, anglosajones, vándalos. Con el tiempo llegan los ostrogodos, que se van a establecer en la península itálica. Por si acaso, si alguno de ustedes tiene un apellido que acabe en EZ, posiblemente tu apellido es visigótico y llegó con la invasión española. Si eres López, ese es un apellido visigótico, significa los que galopan. Si eres Rodríguez, eres descendiente de Roderico, último rey de los godos. Si eres Ramírez, desciendes de don Ramiro, famoso noble godo. EZ. Muy bien. Hijo mío, y así. Ah, mira, sí, Melanie Pérez y Chávez, muy bien. Un chiquito de la mañana me dijo: profesor, ¿vale Quispes? Me dijo así, Quispes. No te pases, no te pases. No. Muy bien, pero bueno. Debes saber que, claro, Quispe es recontra peruano, pues es el apellido más famoso del Perú. Nobleza andina, Quispe viene de nobleza andina, por si acaso, nobleza inca. Muy bien. Sigamos. Un ratito, voy a apagar el celular. Está sonando y me está molestando. Un ratito, dame un segundo. Sigamos, chicos. Sigamos. Muy bien. Disculpen, tuve que apagar el celular porque no me dejaba concentrarme. Muy bien. Sigamos. Debes saber que producto de las invasiones bárbaras, fíjate en el mapa, Roma de Occidente es invadida. Roma de Oriente supervive, pero Roma de Occidente cae. Su último emperador fue un niñito de 12 años llamado Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente. Una vez que desaparece el imperio occidental, es reemplazada por estos reinos germanos. Estos reinos van a combinar su lengua, el germano, con el latín de Occidente, dando origen a las lenguas romances. Aparece, por ejemplo, el castellano en el mundo visigodo, el italiano en el mundo ostrogodo, el francés en el reino franco. Estos pueblos al comienzo eran paganos, adoraban al dios Odín, pero con el tiempo se vuelven cristianos. ¿Qué reino germano fue el primero en adoptar el cristianismo? El reino franco. Fue el primer reino germano que fue cristiano. Los germanos van a introducir su modelo económico occidente. Ellos vivían en el campo, tenían una economía agropecuaria. Cuando los germanos se establecieron en Occidente, implementaron su forma de vida rural y su economía agropecuaria sobre Europa occidental. Y a esto se le llamó la ruralización de la economía. Hijo mío, hemos terminado con la clase de reinos bárbaros. Pasamos al imperio carolingio. Hasta ahí, chicos, pregunto, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Verdad, profesor? ¿Qué pasó con los hunos luego de presionar a los que estaban ahí, los que habitaban? Luego de presionar. Los hunos se van a establecer finalmente en Hungría y van a dar origen al pueblo húngaro.
los hunos como Estado se desintegran en diversas tribus tras la muerte de su gran caudillo. El gran caudillo de los hunos se llamó Atila y se van a establecer en una provincia romana llamada Panonia, que empezó a llamarse Tierra de Hunos, Hungría. Eso fue lo que pasó con los hunos. Ok, profesor, gracias. Ok. Pasemos ahora. Chicos, pregunto, ¿siguen vivos? ¿Vamos bien? Muy bien. La gente dice que está viva. Les voy a creer. Y ahora sí. El Imperio Carolingio nace de lo que viene a ser el Reino Franco. El Imperio Carolingio nace de lo que viene a ser el Reino Franco. El Reino Franco fue el primer reino germano en convertirse al cristianismo. El Reino Franco va a ser una alianza con la Iglesia Católica. La Iglesia nombró a los reyes francos emperadores y el más famoso rey franco se llamó Carlomagno. San Marcos ha hecho pregunta por el rey franco Carlomagno y en qué radica su importancia. Ahí donde Carlomagno invade, impone el cristianismo. Así que Carlomagno fue importante en la propagación de la fe cristiana. Carlomagno, a través de sus conquistas, fortaleció el poder de la Iglesia y el Papa estaba muy agradecido con él. El Papa se llamaba León III. Y este famoso pontífice agradeció a Carlomagno nombrándolo emperador en el año 800. Cuando el Papa le coloca la corona al rey franco Carlomagno y lo nombra emperador, le da una misión: reconstruir el Imperio Romano. El Imperio Carolingio fue el primer intento de la Edad Media por reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Otra pregunta que ha venido en exámenes es acerca de la importancia de la coronación de Carlomagno. Cuando el Papa le pone la corona, estamos siendo testigos de la subordinación del Estado a la Iglesia. Ningún emperador podía ejercer ese título si no recibía la corona del Papa. Y el Papa no entrega el trono imperial al menos que te subordines a la Iglesia. Así que la coronación de Carlomagno representa la subordinación del Estado a la Iglesia, reyes sometidos al poder pontificio. Muy bien. Carlomagno creó un imperio que tenía su corazón en la actual Francia, las Galias, pero que se expandió por Alemania, por Bélgica, por Suiza, por Austria, o sea, por Europa de Occidente, menos España, que estaba en manos de los musulmanes. ¿Cuál fue la capital del Imperio Carolingio? La ciudad imperial de Aquisgrán, en la actual Alemania. Muy bien. Este imperio estuvo dividido en grandes unidades administrativas llamadas ducados, gobernados por un duque, en provincias internas llamadas condados, gobernados por un conde, en zonas fronterizas militarizadas llamadas las marcas. Las marcas son zonas fronterizas construidas cerca a los límites con otros pueblos y estaban militarizadas por cuestiones de defensa. Ahora, ¿quién gobernaba una marca? Un marqués. Carlomagno supervisaba a sus funcionarios con la figura del inspector. Un inspector imperial, un fiscalizador, viajaba por las provincias haciendo cumplir el mandato del gobierno central. A ese supervisor imperial se le llama missi dominici. El Imperio Carolingio es famoso, hijo mío, porque impulsó una renovación de los estudios clásicos.
los estudios grecorromanos van a revivir poderosamente durante el siglo IX y se van a crear dos grandes materias de estudios, trivium y quadrivium. ¿En qué consiste el trivium? Retórica. Se te enseña retórica para hablar bien. Se te enseña gramática para escribir bien. Y dialéctica, que es como la filosofía, para pensar bien. El quadrivium se te enseñaba cuando era un adolescente, es básicamente aritmética. Me llega, estoy escribiendo rápido. También implicaba la geometría, también implicaba la astronomía y finalmente la música para el culto a Dios. Esos son los 4 estudios del quadrivium. La escuela más famosa de Carlomagno fue la escuela palatina, donde se formaban a los nobles. Un gran imperio, fue el imperio carolingio, el primer intento por revivir Roma. Pero todo tiene su final, nada dura para siempre, así es la vida. Carlomagno se murió y el imperio se va muy al diablo por guerras civiles. Guerras civiles entre los nietos de Carlomagno, quienes se parten el imperio en 3 firmando el Tratado de Verdún. Con la firma de la paz de Verdún, el imperio se parte en 3. El reino de Carlos, Francia, el reino de Lotaringia y el reino de Luis. El reino de Carlos el Calvo, de Luis el Germánico y Lotaringia. El tratado que dividió este imperio fue el Tratado de Verdún, año 843. Fin del imperio carolingio. Fin del imperio carolingio. Acabamos otro tema más, chicos. Estoy dedicando 10 minutos por tema a una pregunta. Hasta ahí vamos bien. Por favor, verifiquen. Ya está. Muy bien. Listo. Vamos a pasar al Imperio Bizantino. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario, por favor? ¿Por ahí alguna duda que haya quedado del Imperio Carolingio? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Seguimos? No sé qué dirás. Bueno, seguimos, chicos. Yo sé que estos temas tú los haces en el colegio, una clase por tema, ¿eh? Incluso hay profesores que dictan Grecia 1, Grecia 2, Roma 1, Roma 2, por lo extenso de estos temas. Pero en un ciclo especial, veranito, se hace así, relámpago, todos los temas. Muy bien. Y comenzamos con el Imperio Bizantino. Escucha, escucha. El Imperio Bizantino es Roma de Oriente. Si nosotros vemos este mapa que está acá, el Imperio Romano de Occidente fue copado por los reinos germanos, pero Roma de Oriente supervivió. ¿Qué permitió a Roma de Oriente sobrevivir? Su capital, Constantinopla, era muy rica, gracias al comercio con Asia. Esa riqueza le permitió a Roma de Oriente pagar cupos a los hunos, le pagaban 1000 kilos de oro anual, a cambio de que sus ciudades no fuesen tocadas. La riqueza y el pago de cupos les permitió supervivir y el Imperio Romano de Oriente va a ser llamado en la Edad Media Imperio Bizantino. Es el Imperio Romano de Oriente. ¿Quién es el primer emperador bizantino? Uno de los hijos de Teodosio, Flavio Arcadio.
Él es el primer emperador bizantino. Constantinopla fue su capital, una ciudad hermosa y rica ubicada en el estrecho del Bósforo, a orillas del Mar Negro. Pregunto, ¿Constantinopla sigue existiendo? Sí. Hoy se llama Estambul y le pertenece a Turquía. Sigue existiendo. Hoy está bajo dominio turco. Está bajo el dominio del Islam. Por si acaso. Si has visto novelas turcas, habrás escuchado de Estambul. Muy bien. Sigamos. Debes saber que Constantinopla fue la ciudad más estratégica y rica de su época. Fue como la Nueva York del mundo medieval. Por su estratégica posición entre Europa y Asia, Constantinopla era el nexo entre Oriente y Occidente. Era la ciudad que conectaba el comercio entre Europa y Asia y era una ciudad muy rica, muy rica. Ahora, eso es Constantinopla, estrecho del Bósforo. Ahora, los emperadores bizantinos se van a llamar Basileus, término que significa rey. Y el emperador bizantino tiene doble poder sobre el Estado y sobre la Iglesia. O sea, un emperador bizantino es cabeza de gobierno y cabeza del clero. Es emperador César y es pontífice papa. A este doble poder se le llama cesaropapismo. Y esa fue una pregunta bien maldita de examen de admisión que vino con imagen. Sacaron un mosaico donde estaba en el centro el emperador bizantino Justiniano, a su lado sus obispos y del otro lado sus ejércitos y senadores, y él en el medio. La pregunta decía, la imagen hace referencia a una característica del poder imperial bizantino. ¿Qué característica? Había que interpretar la imagen. Al lado miembros del clero, al lado miembros del ejército, cesaropapismo. Rey, cabeza del Estado, por lo tanto del ejército, y cabeza de la iglesia. ¿Se entendió esa idea? Verifiquen, chicos, que esa idea se entiende, es muy importante. Verifiquen si se comprendió esa idea, por favor. ¿Se comprendió lo que es el cesaropapismo? Muy bien. Excelente. Ahora, el más grande emperador bizantino se llamó Justiniano. Todo gran hombre tiene una gran mujer, y Justiniano tenía a Teodora como su consorte y esposa. Alucinante, ¿dónde la conoció? La conoció en un burdel. Teodora era una bailarina exótica, de esas mujeres de gran y bello cuerpo, de esbelta figura. Teodora sedujo al emperador y no se contentó con ser la simple esposa bonita, quería gobernar. Y efectivamente, Teodora tuvo tanta influencia sobre el emperador Justiniano. Justiniano nunca tomaba una decisión sin consultarlo primero con su esposa. Teodora fue la pareja imperial, fue una cogobernante, fue como Nadine Heredia, pero en Constantinopla. ¿Se acuerdan de Nadine Heredia? La esposa de Cosito Llanta, ¿se acuerdan, no? Que se metía en todos los asuntos de Estado. Así era Teodora. Así era Teodora, mujer fuerte. Muy bien. Debes saber, hijo mío, que Justiniano, el gran emperador bizantino, logró la máxima expansión. Esa Viviana se nota que es una mujer autoritaria, que tiene los pantalones. Muy bien. Chicos, por favor, tenemos que recuperar la vieja masculinidad, Debemos ser los hombres los que tengamos la última palabra. Yo en mis relaciones siempre tengo la última palabra, Y mi última palabra siempre es sí, mi amor, porque la verdad no les vas a ganar, no les vas a ganar. Cuando se ponen locas,
Por las puras es, por las puras. Muy bien, batalla perdida. Muy bien. Debes saber que Justiniano logró la máxima expansión territorial. Justiniano hizo la obra más bella de Constantinopla, la Basílica de Santa Sofía, una basílica esplendorosa, pero hacía hermosa, esplendorosa la Basílica de Santa Sofía. Es una iglesia gigante. Y Justiniano mandó a recopilar el derecho romano. Si el mayor aporte griego es la democracia, el mayor aporte romano es el derecho. Y los bizantinos recopilan el derecho romano en una obra jurídica llamada Corpus Juris Civilis. Esto ha sido pregunta cada rato, sobre todo en los exámenes de admisión para los estudiantes de derecho. El Corpus Juris Civilis es la gran obra jurídica del Imperio Bizantino, la más grande recopilación del derecho de Roma. Los bizantinos rompen con la Iglesia Católica y forman su propia iglesia, llamada la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Rompen con el catolicismo y a estas rupturas religiosas se les llama cisma. Cisma significa ruptura, pero dentro de una fe. Los bizantinos dejan de ser católicos y se vuelven cristianos ortodoxos. Los bizantinos son raros, hablan griego siendo romanos y como en Constantinopla hay mucho migrante asiático, han adaptado costumbres, comida y vestimenta de Oriente. Así que los bizantinos escuchan música asiática. Con esto no quiero decir que escuchan K-pop, escuchaban música judía, armenia. Música árabe. Los bizantinos, hijo mío, son romanos étnicamente, pero son griegos culturalmente, porque se desarrollan en los Balcanes, antiguo territorio griego. Los bizantinos son una fusión de tradiciones. ¿Y cómo se llama eso? Sincretismo cultural. Ya está. Chicos, se acabó y empezamos con el Imperio Musulmán. Listo, nos falta 2 PPTs. Vamos a poder acabar. Si dedico 10 minutos a cada tema, acabamos todito. Y sería una clase maratónica, de esas clases destructivas. Pero hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Pregunto. Están sobreviviendo. Muy bien. Chicos, poderes, tenemos que seguir. El imperio musulmán aparece en Arabia, tierra desértica. En Arabia se jugó el último mundial, ahí está Qatar. Y en Arabia habían 2 ciudades ricas, la Meca y Yatrib. La Meca era la ciudad más importante de Arabia, era un centro comercial, era un centro de peregrinación, y en la Meca funcionaba el santuario árabe más famoso, llamado el Santuario de la Kaaba, que significa Santuario del Cubo. En ese santuario se adoraba al dios más importante de Arabia, llamado Alá, pero Alá compartía la adoración con 300 dioses menores. O sea que al comienzo los árabes eran politeístas. Los árabes viven en tribus y cada tribu es dirigida por su jeque. Actualmente siguen existiendo jeques, los líderes de las grandes tribus. Y hoy en día hablar de un jeque es hablar de un hombre millonario. Normalmente estos hombres se dedican a los negocios, al petróleo sobre todo. ¿Quién es el dueño del Paris Saint-Germain y le paga su sueldo a Mbappé, a Messi y a Neymar? Un jeque catarí. ¿Quién es el dueño del Manchester City? Otro jeque. Y con su plata como cancha paga el salario de Erling Haaland, el androide, el monstruo, el noruego. Hijo mío, los jeques. Pero había un problema.
Arabia estaba dividida en muchas tribus rivales y enemigas. Los jeques se peleaban por el poder y Arabia era politeísta con múltiples dioses. ¿Quién diría que esta fragmentación y este politeísmo terminará con el nacimiento de un hombre, el hombre que unió a los árabes en un solo estado y les ofreció una fe monoteísta, el Islam? ¿Cómo se llamó este hombre? Mahoma, el profeta Mahoma. Este famoso profeta nació en la ciudad de la Meca cuando tenía mi edad más o menos, o sea, 25 años. Tú di que sí, no más, tú di que sí. Mahoma conoce una mujer mayor de 40 años llamada Jadilla, que lo contrata para ser su guía de caravanas. Y Mahoma resultó ser demasiado honesto con la mujer. Le entregaba hasta el último centavo de las ganancias y la mujer le dijo: necesito un hombre como tú en mi vida. Y la viuda, Jadilla, le propone matrimonio al pequeño Mahoma, de 25. Mahoma le respondió: no me importa que usted sea mayor que yo, sí, y se casa con ella. Y se convierte en un hombre adinerado, en un hombre con prestigio. Mahoma viaja a Jerusalén, y te hago una pregunta de desafío. ¿Qué religiones dominaban Jerusalén? ¿Quién puede responder eso? Si te digo Jerusalén, Israel, ¿qué religiones son las predominantes en Jerusalén? Vamos. ¿Judaísmo? Muy bien, judaísmo. Y falta una. Aparte del judaísmo. Obviamente, el cristianismo. ¿Y qué tienen en común judaísmo y cristianismo? Muy bien, Gracie, que son religiones monoteístas. Mahoma adoptó el monoteísmo judeo-cristiano y creó una religión llamada el Islam, con elementos judeo-cristianos. Hijo mío, ¿quién reveló a Mahoma el Islam? El ángel Gabriel, que pertenece al cristianismo. Y cuando Mahoma subió a los cielos, conoció a Moisés, que pertenece al judaísmo. Así que el Islam debe su origen a la tradición judeo-cristiana. Mahoma recibió la revelación del Islam por el ángel Gabriel. Mahoma ascendió a los cielos desde Jerusalén. Jerusalén es la cuna del Islam y del cristianismo y del judaísmo. Increíble Jerusalén, en el centro del mundo religioso. Y Mahoma decidió predicar su religión monoteísta en su ciudad de origen, llamada la Meca, y le fue muy mal. La gente no se convirtió a su fe. Así que Mahoma tuvo que abandonar la Meca y se fue a una ciudad llamada Yatrib, al norte. Y a esta migración del profeta de la Meca a Yatrib se le llama la Égira. La migración del profeta. Y el profeta tuvo un éxito tremendo en Yatrib. La ciudad se vuelve monoteísta islámica y cambia de nombre. Va a ser llamada Medina. Mahoma regresa con muchos seguidores, hablamos de miles, 10.000, e invade la ciudad de la Meca. Y luego Mahoma, a través de la guerra, invade, somete a todas las tribus de Arabia, derrota a los múltiples jeques y los integra bajo un solo gobierno. Mahoma es importante porque impulsó la unificación de Arabia utilizando la fe como elemento integrador. Durante las guerras de unificación se muere su esposa. Mahoma se casa 7 veces, llega a tener 7 mujeres. En el mundo árabe hay poligamia. Su esposa más joven se llamaba Aisha, tenía 9 años, ¿sí? Mahoma se pasó, 9 años tenía su esposa.
Cuando Mahoma se muere, se nombra a sus sucesores. ¿Y cómo se llama el sucesor del profeta? Califa. Califa significa sucesor, sucesor. Un alumno me dijo que Califa se escribe con K, eso es por Wiz Khalifa, el rapero. Muy bien, Califa es con C. Y debes saber de que van a aparecer 3 califatos, el ortodoxo, el omeya y el abasi, son 3 califatos. Y cada califato tuvo una capital distinta. El califato ortodoxo, la ciudad de Medina, el califato omeya, la ciudad de Damasco, y el califato abásida, la ciudad de Bagdad. 3 capitales. ¿Qué hicieron los califas ortodoxos? Inician la expansión. ¿Qué hacen los califas omeyas? La máxima expansión, llegando hasta España. Los musulmanes llegan a España. ¿Y qué hacen los abásida? El esplendor cultural. Toda religión tiene un libro sagrado. El libro sagrado del Islam se llama el Corán. Y los musulmanes tienen 5 mandamientos, 5 pilares, siendo el más importante la confesión de fe, la fe. El segundo pilar es la oración, el tercer pilar es la limosna, el cuarto es el ayuno, ayunan un mes, y el quinto es la peregrinación. En el mundo musulmán existe un precepto obligatorio llamado yihad. La palabra yihad significa esfuerzo, pero en Occidente se le llama la guerra santa. Es el esfuerzo espiritual y físico que hace todo creyente para enfrentarse a los enemigos de la fe. Si una persona muere defendiendo el Islam, el Corán le promete el cielo y la vida eterna. Y en el cielo te espera un harén de mujeres para tu disfrute eterno. Esa es la promesa que te hace el Corán. ¿Cuál fue el mayor aporte musulmán? Crea en el álgebra, uno de tus cursos preferidos si vas a ingenierías o a ciencias formales. Y el padre del álgebra se llama Al-Jawarizmi. Al-Jawarizmi. Se acabó, musulmanes. 10 minutos exactos. Feudalismo. Chicos, nos falta 1 y 2 PPTs y se acabó. Nos faltan 2 PPTs y se acabó. 10 minutos cada tema. Estamos a tiempo. Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? Pregunto. Muy bien. El feudalismo es un sistema económico donde la riqueza se sustenta en la tenencia de la tierra. Lo que importa en el feudalismo es la posesión de grandes unidades territoriales. Los dueños de un feudo se van a llamar señores feudales, que suelen ser nobles o también eclesiásticos. Debes saber de que el feudo es gobernado por un noble y trabajado por campesinos llamados siervos. Siervos. Vamos a colocar siervos. El siervo campesino le debe a su señor 2 cosas, obediencia y contribuciones. Y el señor a sus siervos le debe 2 cosas, protección y parcelas. Nace una relación de dependencia personal entre campesinos y siervos. Perdón, entre campesinos y señores. ¿Y cómo se llama la relación campesino-señor? Servidumbre. Repito, la relación campesino-señor se va a llamar servidumbre. Sin embargo, existe otro tipo de relación. Relación noble-noble. ¿Cómo se llama la relación entre nobles? Se va a llamar vasallaje. Vasallaje.
Entonces, hijo mío, voy a repetir. La servidumbre es la relación noble-campesino y el vasallaje es la relación entre nobles. Para que nazca el feudalismo, tuvo que desintegrarse un imperio, el imperio carolingio. Cuando el imperio carolingio se desintegra y se parte en tres, como hace un rato vimos con el Tratado de Verdún, el poder de los reyes se debilita y se incrementa el poder de los señores locales, el poder de la nobleza. Estos señores locales se van a fortalecer y se van a convertir en señores feudales. Los señores feudales surgen por la debilidad del Estado y de la monarquía, producto de la desintegración del imperio carolingio. Aparte de esto, se dan las terribles invasiones bárbaras del siglo IX. Llegan bárbaros brutales como los vikingos. Uy, los vikingos sí que eran crueles. Los vikingos violaban mujeres, vendían niños como esclavos en los mercados del Báltico. Los vikingos te abrían la espalda a punta de hachazos, te sacaban los pulmones, te clavaban metiéndote espadas dentro de la garganta y estas sobresalían tu cuello y te dejaban clavados con una espada atravesada en la boca sobre los árboles. Hablamos de un pueblo muy cruel, los vikingos. Con estos locos sueltos había un terrible clima de inseguridad. Y cuando hay inseguridad, la gente que busca protección. Los hombres de las ciudades huyen al campo buscando protección de los señores feudales. Y el señor feudal te va a dar protección a cambio de que te conviertas en su siervo. Así surgen los siervos. La gente no quiere ser sierva, pero intercambia su libertad por protección. Con tal que me protejas de los bárbaros, me convierto en tu siervo. Así que las invasiones bárbaras explican el surgimiento de la servidumbre. Socialmente hablando, toda la gente huye de los centros urbanos y se va al campo. Así que en la época feudal hablamos de un predominio de la vida rural. Las ciudades desaparecen porque son abandonadas. Si toda la gente está en el campo, la principal actividad económica será la agricultura y la ganadería. El comercio se abandona, casi se paraliza, al igual que la industria por el clima de inseguridad. Y políticamente hablando, un país estaba fragmentado en diversos feudos, y en cada feudo había un noble que era la autoridad absoluta de su territorio. El rey no tenía fuerza. El rey de Francia solamente tenía autoridad efectiva sobre París, y todo el norte en manos del duque de Borgoña, el sur en manos del duque de Aquitania, y sobre estos territorios el rey no tenía autoridad. Así que en la época feudal no hay un gobierno centralista, sino que existe fragmentación del territorio en múltiples soberanías feudales. O sea, hay descentralismo, múltiples gobernantes, poliarquía. Muy bien. ¿Cómo se dividía la población? En tres grupos o estamentos: bellatores, oratores y laboratores. ¿Quiénes son los bellatores? La nobleza laica. Básicamente duques, condes, marqueses. Su misión, la guerra. Los oradores son los miembros del clero, son los miembros de la iglesia. Oradores significan los que rezan, y los laboradores son el pueblo llano, quienes con su trabajo mantienen a los estamentos superiores, la sociedad estamental. Hablemos del vasallaje. Aquí está un señor, aquí está un vasallo. Un vasallo no es un campesino, un vasallo no es un siervo. Un vasallo es un noble subordinado a otro noble. Repito, un vasallo es un noble en condición de subordinación a otro noble. El vasallo le ofrece a su señor sus servicios.
sus servicios políticos y militares, y el señor le ofrece a su vasallo beneficios económicos. Te voy a dar tierras, títulos, pensiones a cambio de tus servicios políticos y militares. A este contrato entre nobles se le va a llamar vasallaje. El vasallo ofrece sus servicios poniéndose de rodilla, tomándole las manos a su señor y haciendo un juramento de fidelidad. A partir de ahora me vuelvo vuestro hombre. A este juramento se le llama homenaje. Y el señor entrega el beneficio, que suelen ser grandes tierras, feudos, dándole un obsequio a su vasallo y un ósculum, un beso, que se daba en la mejilla o en las manos. Y en el caso alemán los señores se daban un beso en la boca, se tocaban los labios. Y a este contrato se le llama vasallaje. Últimas ideas. El feudo es la gran propiedad gobernada por un señor. Las parcelas llamadas mansos son las parcelas de los siervos, los mansos son las parcelas de los campesinos y las reservas son las parcelas dedicadas a la manutención del señor. El señor se alimenta de todos los productos obtenidos de las reservas, mientras que los campesinos se alimentan de las parcelas de los mansos. Y el siervo, pues, es el campesino. Muy bien. Chicos, último tema. Llegamos al final de la clase. ¿Están vivos todavía? Pregunto. Muy bien. Muy bien. Llegamos al final de la clase. Y ahora sí, cruzadas. Las cruzadas, hijo mío, son campañas militares que van a enfrentar a la Iglesia, a los cristianos de Occidente, a los católicos, dirigidos por la Iglesia en contra de los musulmanes de Oriente, en contra de los islámicos gobernados por el imperio turco, los turcos selyúcidas. A lo largo de la historia han existido diversos imperios turcos. Los turcos selyúcidas son el imperio turco predominante del siglo XI al siglo XIII. Los turcos selyúcidas son los que conquistaron Jerusalén en el año 1071 y al apoderarse de Jerusalén toman el control del Santo Sepulcro de Tierra Santa. Los cristianos anuncian campañas militares para recuperar Jerusalén y el Santo Sepulcro. A estas guerras religiosas se les van a llamar cruzadas. Estas guerras religiosas también son llamadas guerras santas, y las cruzadas se dividen en 8 campañas militares entre el siglo XI y el siglo XIII de la Edad Media. Los cristianos anuncian que van a invadir Oriente para recuperar Jerusalén, pero en realidad eso es un pretexto para justificar la violencia. Las verdaderas causas hay que buscarlas en factores económicos, políticos y sociales. Así que esto de recuperar Jerusalén es puro floro. ¿Cuáles son las verdaderas causas para las cruzadas? La primera causa y la más importante es que las cruzadas representan la expansión feudal. El feudalismo estaba en crecimiento. La población de Occidente se había incrementado notoriamente. Para mantener a tanta población se requerían más tierras. Y las cruzadas son campañas militares para obtener más tierras en Oriente. Expandir el feudalismo al cercano Oriente a través de una campaña militar. ¿Ya? Los señores feudales quieren obtener tierras, señoríos,
saquear ciudades musulmanas y hacerse de un rico botín. Así que esa es la causa económica, búsqueda de tierras, de riquezas y expandir el sistema feudal al cercano Oriente Asiático, a Palestina. La causa política tiene que ver con la Iglesia. El Papa desea, a través de las cruzadas, fortalecer su autoridad para poder restablecer su dominio en Europa y Oriente. Como yo te conté hace un momento, los bizantinos se separaron de la Iglesia Católica en la famosa Cisma de Oriente para formar su iglesia llamada la Iglesia Ortodoxa, dirigida por su obispo llamado el Patriarca. El Papa, en su afán de recuperar prestigio e influencia sobre Oriente, llama a esta guerra, con el afán de que en el futuro todo Oriente vuelva a los brazos de la Iglesia y el clero termine reunificado. El Papa quiere reunificar la Iglesia. Para ello es menester que él tenga prestigio y se imponga sobre los cristianos de Oriente. Así que la causa política es el deseo de la Iglesia por recuperar prestigio. ¿Cuál es la causa de carácter mercantil? La burguesía es un nuevo grupo social surgido en el siglo XI. La burguesía vive en grandes ciudades y se dedican a las actividades mercantiles como el comercio, la banca y la industria. La burguesía, a través de estas campañas militares financiadas por ellos, pretenden abrir nuevos puntos de comercio en Oriente, en Palestina, en Siria, en Turquía, en Egipto. Así que la burguesía pretende abrir nuevas rutas comerciales acompañando a los guerreros cruzados. Ahí están las causas reales. La cruzada fue llamada por el Papa Urbano II en el famoso Concilio de Clermont. Un concilio es una gran asamblea donde se reúnen las autoridades eclesiásticas más importantes y se toman decisiones que van a impactar sobre todo el mundo cristiano. En el Concilio de Clermont, el Papa llama a la Guerra Santa, prometiendo el cielo para aquellos que mueran peleando por Cristo, prometiendo la absolución de los pecados para aquellos que están luchando en esta Guerra Santa. El Papa dijo un famoso discurso, Deus levoit, Dios lo quiere, Dios lo dispone, esta guerra es voluntad de Dios. Las cruzadas son 8 y las que más vienen son la primera y la tercera. En la primera cruzada, hijo mío, esta primera cruzada se divide en 2 fases, popular y señorial. En la fase popular van a pelear los laboradores, el pueblo llano, dirigidos por un monje llamado Pedro el Ermitaño. Este monje, que se creía enviado por Dios y tenía una vida tipo santo, convoca la cruzada reclutando a gente muy pobre y forma un ejército llamado los pobres de Cristo, de más de 60.000. Y tú dirás, ¿y esta gente pobre para qué fue a pelear? ¿Para que Dios perdone sus faltas? No, quieren hacerse de un futuro en Oriente, quieren saquear ciudades, quieren invadir terrenos. Su vida en Occidente es miserable y a través de esta guerra pretenden mejorar su triste condición de vida a través del saqueo y la invasión de Oriente. Pero esta cruzada popular fracasa, van a ser aplastados por los turcos por su falta de preparación. Y la primera cruzada tiene una segunda fase. Derrotada la chusma, vienen a pelear los señores feudales y la cruzada señorial fue la que tuvo éxito. Dirigida por Godofredo de Bouillon, este noble o duque de Francia, con su ejército profesional vence a los turcos y obtiene señoríos en Oriente, recuperan Jerusalén. Sin embargo, los musulmanes contraatacan llamando a la yihad. ¿Qué es la yihad? La Guerra Santa. Y un famoso sultán llamado Saladino, sultán turco, bota a los cristianos de Jerusalén y la recupera para la causa musulmana. El Papa está furioso
porque han perdido Jerusalén, no les duró mucho la alegría, y convoca la tercera cruzada, llamada Cruzada de los Reyes. Aquí aparecen tres monarcas famosos: Ricardo, Corazón de León. Ricardo I de Inglaterra es el más conocido de los reyes que peleó en la tercera cruzada y se enfrenta al más poderoso sultán llamado Saladino en un empate técnico, y ambos van a firmar el Pacto de Siria. Con este pacto que se estableció, que los cristianos pueden ingresar a Jerusalén a peregrinar y visitar los santos lugares. Por eso es que este pacto se llama el Pacto de Libre Peregrinación. Al final de las 8 cruzadas, ¿cuántas ganan los cristianos? Una, casi todas son victorias musulmanas. La nobleza regresa a Occidente arruinada, comenzando la decadencia del poder feudal. Pero la cruzada tiene un salto positivo para Europa. El Mediterráneo va a ser recuperada para la cristiandad. Los comerciantes italianos se apoderan del control comercial del Mediterráneo. Ese es el saldo positivo para los cristianos. Y los cristianos van a adoptar costumbres de los pueblos turcos. Van a adoptar el álgebra, los números arábigos en reemplazo de los números romanos, y adoptan una semilla llamada el café, que empieza a ser consumida y conocida en Occidente. Con los señores feudales debilitados, los reyes aprovechan para fortalecer su poder. Se acabó. ¡Qué bestia! No pensé que iba a terminar todo esto. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Vamos a dictar las claves. Acá tengo las claves, chicos. Un ratito. Pi, 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 pi. Ya. Pregunta número 1. La clave es casa. 1, casa. Número 2, casa. Número 3, casa. Número 4, que otra vez, casa. Y número 5, avión. Ahí están las claves. Hija Karen, voy a preguntar a mi jefa de plana si es que puedo dar las PPTs, porque es material de la pre y lo pirateo. Voy a pedir autorización. Yo, por mí, te lo mando ahorita, Karen. Te lo mando ahorita de corazón. Sé que necesitas estudiar. Pero tal vez me meten problemas con los derechos reservados de esta presa Marcos. Y no quiero meterme en problemas con los derechos reservados de la pre. Así que primero voy a consultar. Chicos, gracias por su atención. Son buenos alumnos como siempre. Un abrazo para todos. Buenas noches. Cuídense mucho. Pueden caer colapsados sobre sus camas después de esta maratónica sesión. Muy bien. Nos vemos. Un abrazo para todos.